Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que titularé La coalición de visiones. La coalición de visiones. Durante los tiempos de la pandemia y durante los tiempos de incertidumbre, mucha gente ha perdido su motivación, mucha gente perdió su coraje y perdió su foco. Y yo creo que la solución de Dios para una persona que está distraída, derrotada, sin coraje, no es el de inyectarnos la sensación, pero sino de llenarnos con la visión. De hecho, a causa de la distracción, de la derrota y de la decepción y la falta de coraje, entonces llega una falta de visión. La vida de visión inspira la acción. La vida de visión genera una guía práctica para crear planes, poner metas y objetivos. Una vida de visión permite evaluar nuestra vida, nos da focos, nos da fe, nos da motivación, nos da disciplina y abre las puertas a milagros. Y le da propósito. Una persona sin propósito es esclava de su realidad. Una visión es cuando tú tienes una imagen de un deseo, de un futuro que deseas. Y creo que es muy importante tener esta visión mental de un futuro con una convicción de lo que debería ser. Una de las grandes cosas que puedes tener de Dios, luego de recibir la salvación y de los dones del Espíritu Santo, es una visión personal para tu vida. Esa visión te tendrá siempre en curso y en el curso de la disciplina. Esa visión te dará una sensación de foco, motivación y dirección. La visión de Dios tiene la protección y la provisión en ella. Dios bendijo al joven José y no le dio simplemente gracia ni bendiciones, también le dio un sueño en su edad joven. Le dio a Abraham una visión en una edad muy joven de su matrimonio, cuando él tenía muchísima gente llamándolo padre. Le dio a Israel el sueño de una tierra prometida. Dios le dio a Jesús el sueño de que las naciones sean salvadas y le dio a la iglesia ese sueño por el que vamos a alcanzar a las masas y a muchísima gente disciplinaremos por el reino de Dios. Y realmente creo que una persona sin visión es peor que una persona sin vista. Una persona sin visión será un esclavo de su realidad y de sus circunstancias y estará sujeto a los cambios del clima, a lo que está pasando con el gobierno, con la política, con lo que está pasando en la bolsa de comercio. Estará siempre flotando con la corriente en vez de ir en la dirección que Dios te ha dado. En el comienzo esta iglesia comenzó no con fondos, ni siquiera aprendiendo a hablar inglés. Mi pastor, mi tío, empezó esto y todo comenzó con una visión. No había dinero, no había gente, no había talento, no habían dones, no habían recursos, no había conexión, pero había una visión. Una visión tiene el poder de empujarse y de atraer recursos y talento. Es como un imán que puede atraer cosas a sí misma y cambiar todo sobre la persona, primero que tiene la visión, y de las personas alrededor de ella que realmente oyen esa visión. Cuando yo era un joven adolescente y era llamado por la visión de mi pastor y por la visión de esta iglesia de que íbamos a realmente tener acceso a nuestra comunidad, yo también tuve esa visión para mí, de que nuestra iglesia iba a ser como un gran almacén y mucha gente iba a venir con hambre a este lugar en todo horario y nosotros íbamos a recibirlos para realmente ayudarlos. Yo era un adolescente y apenas hablaba inglés, no conocía la cultura, no conocía el mundo de la iglesia, pero en esta edad tan temprano, Dios no me había dado el idioma ni las posibilidades de hablar, pero sí me había dado su visión. Esa visión se convirtió en la meta por la cual yo comencé a diseñar mi vida y le dio a mi vida el foco y la disciplina y la motivación y la determinación. Poco sabía yo que con esta visión Dios había atado sus maravillas a mí y Él había atado esas bendiciones a mi visión. Y hoy veo que un poco de esa visión ya está tomando lugar, porque a toda hora hay gente que está bajando el contenido que es producido por Hungry Gen y es bendecida. 24/7 en partes distintas del mundo hay gente recibiendo conocimiento espiritual y alimento que es producido por esta casa. Y amigos, solo estamos empezando. Así que quiero darles el coraje
a todos de que tengan una visión por su vida. Entonces, comencemos con la palabra de Dios. Quiero que abramos el libro de Habacuc, capítulo 2, de los versículos 1 al 4. Habacuc, capítulo 2, desde el comienzo, dice: En mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Y luego en el versículo 2 dice: Entonces el Señor me respondió diciendo: escribe la visión. Entonces, lo primero que pasa con Habacuc es que él se posiciona correctamente para él poder oír de Dios. Escuchar su voz. Y si estás tomando notas, anota esto: la voz de Dios es mi visión. La visión para mi vida no está escrita, no está escondida, no está en ningún lado. Está en la voz de Dios. Para Habacuc, la Biblia dice, no fue a la universidad para tener una visión para su vida, ni te la da un grado de universitario, ni nada de eso. La voz de Dios es lo que te dará una visión para tu vida. Ahora estamos construyendo una casa, pero de hecho es Paul de nuestra iglesia quien está construyéndola. ¿Y cómo podremos tener esta casa? Luego de tener la tierra, desarrollamos un plan. No teníamos nada en esta tierra, pero pusimos un plan. Y esto quiere decir que el plan de la casa existía en papel antes de existir en un lugar que podías ver. Y luego vino un constructor, alguien que toma lo que está en el papel y lo hace real. Ahora, aquellos que saben de construcción el constructor generalmente construye según los deseos de los propietarios, no al revés. El constructor no construye lo que quiere, sino lo que está en los planos en línea con el corazón de los propietarios. Tú y yo somos constructores en esta tierra. Dios tiene un mapa, Dios tiene un diseño para tu vida, pero tú no estás construyendo tu vida basado en tus deseos y tus gustos. Es por eso que un constructor siempre tiene que tener una buena comunicación con el propietario para que lo que sea construido traiga placer al propietario. Como un cristiano, tú no construyes tu vida solamente de acuerdo a los estándares y deseos de este mundo. Por eso debes tener y conocer la voz de Dios para que lo que Dios tiene en su plan para tu vida, tú puedas construirlo en sincronía con sus deseos. La Biblia dice en Éxodo 25, verso 40, que Moisés construyó un tabernáculo de acuerdo al patrón mostrado en el cielo. Y dice que Salomón construyó un templo de acuerdo al plan dado a él. Salomón tenía dinero y tenía inclusive ya el mapa para construirlo. Y Salomón vivía en su propio sueño, pero como un cristiano, tú eres quien tiene que realizar el sueño de Dios para tu vida. Porque yo creo que puedo tener mi propio plan, pero nada va a ser superior al plan que Dios da para tu vida y quiere ponerlo primero en el papel, es decir, ponerlo en tu mente primero para que tú luego lo puedas realizar. Dios quiere primero revelarte ese plan, pero para eso tienes que oír su voz. Si no te posicionas para oír su voz, entonces nunca podrás saber cuál es el plan que tiene para tu vida. La Biblia dice que inclusive Jesús no había dicho ni había hecho nada hasta escuchar al Padre hablar y al Padre hacer. Por eso sus mensajes son tan simples, porque Él no los escribió, Él los copió. Recuerdo una vez que le estaba pidiendo a Zach que hable antes este año y le di mis notas y me reuní con él y le dije: Zach, tienes que hacer con estas notas lo que Jesús hizo con las notas de sus padres. Tienes que contar estas palabras una por una y tienes que convertirlas en tu sermón. Y él lo hizo y dio realmente fuego. Yo vi esto después y lo felicité, le dije: lo hiciste propio. Jesús no hablaba de sus propios sermones, ni siquiera de las escrituras de Pablo. No son sus palabras, porque no eran las palabras de Jesús, eran las palabras de su Padre. Él ni siquiera hacía sus propias obras. Lo que él hacía lo que veía que su Padre hacía. Él hacía lo que estaba en el mapa, en los planos de su Padre. Y desarrollar tu visión no es crearla, es descubrirla de tu Padre. Y mi trabajo es permanecer conectado a Él para que pueda construir de acuerdo a su plan, su patrón y sus planos, para que su nombre sea glorificado en la tierra a través de mi vida. Gracias, Jesús.
¿Cómo oír la voz del Señor? Desde que nuestra visión, nuestro negativo para la vida, nuestros planos, ¿cómo hacemos? No tenemos que conjurar, no tenemos que ir a tomar clases de yoga o caminar a la montaña para escuchar y para entender cómo es la vida. No tenemos que decidir nuestra visión, simplemente tenemos que descubrirla. ¿Y cómo hacemos para oír la voz de Dios? Tengo muchas ganas de contarles sobre esto. Voy a darles tips muy simples, muy prácticos para escuchar la voz de Dios. Número 1, tienes que estar cerca de Dios. Número 2, para estar familiarizado con su voz, tienes que estar lleno de su palabra. Y número 3, cuando bajamos el ruido, podremos oír su voz. Y voy a repetir esto de nuevo. Tienes que primero estar lleno con la palabra de Dios. Si quieres que sea familiar su voz, tienes que estar lleno con su palabra. Entonces no se trata de leer libros sobre cómo oír la voz de Dios, sino más del libro que Dios escribió, el libro que el Espíritu Santo escribió. Si quieres conocer su voz, aprende la Biblia, estudia la Biblia, lee la Biblia, memoriza la Biblia, porque esa es la voz de Dios y su palabra no se contradice con su voz. Número 2. Para conocer la voz de Dios, porque nuestra visión, nuestro futuro depende de eso, tenemos que estar cerca de Dios si queremos oír a Dios. Dios no grita. ¿Por qué Él susurra? Porque Él espera que aquellos que lo escuchan estén cerca de Él. Dios espera que tú estés cerca de Él. Por eso la Biblia dice que es una voz quieta, suave. ¿Por qué su voz no es fuerte? Porque Dios espera que tú estés cerca de Él para oírlo. Y el problema no es que Dios no habla, sino que hay una diferencia tan grande entre Él y nosotros que no la podemos oír. Y Dios, ¿por qué no le decimos a Dios que suba el volumen? Y Dios dice, no, tú acércate. Tienes que bajar el ruido para oír su voz. Eso es lo último y lo más importante. ¿Alguna vez dijiste algo al otro lado de la casa y alguien tenía ruido, música o lo que sea y no podías escucharlo? Eso es a veces lo que está pasando en tu vida. Hay mucho ruido a veces. Y eso es lo que la Biblia dice. Lo que Jacobo lee, dice, quédate quieto y sabe que soy Dios. Él nos lleva a una pastura quieta y en aguas tranquilas y nos hace acostar en las pasturas verdes. Y entonces lo que quiere decir es bajemos el volumen. No solamente bajemos la música y el teléfono, sino adentro tuyo. Tienes que traer quietud y confianza para poder oír su voz, porque su voz es tu visión. Yo no encontraré nunca mi visión si no encuentro al Señor, porque Él me lleva a la Señor y me muestra una imagen de esa visión. Dios habla en muchas formas. Él habla a través de una voz audible, pero hay 9 maneras en las que puede hablar. Una voz audible, ángeles, visiones. Dios puede usar la naturaleza para hablarnos, o coincidencias, o circunstancias para hablarnos. Dios puede usar a otras personas para hablar, y también a los profetas para hablar. Pero la que más usa es escuchar su voz a través de la Escritura y de nuestro espíritu. Amén. Su voz es mi visión. Pero quiero que veas, versículo número 2 de Habacuc. Entonces el Señor respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tu iPad, en las tablas, para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo, para aquellos que querían ver si las tablets ya iban a estar en la Biblia, en el libro de Habacuc, Dios ya tenía una visión de que iba a venir la compañía de Apple y Android y Google. Escríbela en las tablas para que corra el que las lea. Lo segundo que quisiera hablar es, la visión trabaja cuando caminamos hacia ella. La visión funciona cuando caminamos hacia ella. Dios no nos da una visión para consentirnos. No nos da una visión para hacernos sentir bien. Dios nos da la visión para cambiar la dirección y darnos motivación en nuestro paso. En nuestro paso en la vida. Unas cosas quiero resaltar sobre este verso. Número 1, debemos escribir la visión físicamente en un papel, en una tablet, en el celular, en lo que sea, en la pared, en la puerta del garage, donde sea, donde puedas verla. No puedes mantenerla solo en tu cabeza, tiene que ser físicamente escrita en un lugar.
Una de las cosas que yo más amo es ponerla en mi celular, en los recordatorios, para que cada año, y yo entonces escribo estos recordatorios, 1, 2, 3, 5, por los que tengo una visión para que Dios haga en mi sociedad con Él este año. Pueden ser cosas simples, pero son cosas en las que creo. Tienes que tenerlas por escrito, que sea algo que tú ves regularmente, que sea algo que te vea a ti regularmente. Número 2, tienes que leer la visión, porque puedes escribirla y nunca leerla de nuevo. La Escritura dice aquí que aquel que corre puede leerla. Eso quiere decir que Dios expecta que tú la leas, pero eso quiere decir que tenemos que ponerlo quizás a veces en un post-it en el baño, porque ahí es donde vamos a leerlo. O ponerlo en la cocina o en el refrigerador, poner un recordatorio para que constantemente te recuerdes que tu vida tiene un sentido y que lo que está pasando ahora no es lo que va a pasar mañana. Tu tierra puede estar vacía, pero porque hay un plan en el papel, eso quiere decir que va a haber una casa en ese territorio. Porque hay una visión. Esa visión se va a convertir en una realidad en tu vida. Lee la visión. Muchos de nosotros estamos leyendo las visiones de la vida de otra gente. Estamos leyendo las visiones de otras personas, los sueños de otras personas en redes sociales y las cosas de otras personas en las noticias, pero Dios quiere que leas tu propia visión todos los días. Abre tu tiempo de oración y trae esta pequeña hoja donde Dios te dio una visión de qué es para tu vida, lo que tiene que venir, y léela. Es tu futuro. Recuérdate hacia dónde estás yendo. Por favor, alguien puede decir amén. Número 3. Lo que hacemos con la visión es tú tienes que decir y tienes que hablar la visión. Al final, la visión va a hablarte a ti, lo que quiere decir que cuando la visión se vuelve realidad, se convierte en una voz. Cuando una casa es construida desde un plan y luego se convierte en realidad, no tienes que venir y decir, eso es una casa. La casa simplemente va a decir, soy una casa cada vez que alguien pase por ahí. No hace falta evitarlo, te das cuenta de que es una casa. Y es lo mismo con una visión. Habla cuando se vuelve real, pero una vez que está en papel, tú tienes que orarla, tienes que declararla, tienes que decretarla y tienes que poner fotos en ella, decir, creemos en miles localmente y millones globalmente, y ellos van a venir, pero hasta que ellos hablen por nosotros, nosotros tenemos que hablar de esta visión hacia ellos. No tienes que soltar esta visión, realmente habla de esto, habla a tu vacío y dite a ti mismo, comenta tu visión y dila. Muchas de nosotros usamos nuestra voz para describir nuestra situación. Dios usó la suya en Génesis 1 para cambiar la situación. Lo que pasó de un plano en un papel a una construcción en la tierra es tu boca, tu palabra. Si tú constantemente declaras, mis hijos están mal, mi salud se está deteriorando, mis finanzas son horribles, tu vida se está haciendo peor, nadie nos está tratando bien. Si tú tienes un plan de Dios, una visión de Dios, y tú lo lees y lo has escrito, pero tú hablas de tu realidad de hoy, estás perdiendo tu energía, estás perdiendo el poder, estás perdiendo la creatividad y estás poniéndole como una máscara encima en el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros nos ponen máscaras físicas en nosotros, y yo siento que el demonio nos ha puesto una máscara en la boca de muchas personas cuando ellos no dicen su visión. Cuando ellos no dicen su visión, ellos dicen su pesadilla, su realidad, sus sentimientos, como alguien me trató. Y no estoy diciendo que tenemos que ignorar nuestra realidad, lo que estoy diciendo es que no le des a tu realidad más atención que la que ya se ha ganado. No eleves tu realidad más alto de la visión que tú tienes. Eso quiere decir que si estás enfermo, no camines por ahí diciendo estoy enfermo y voy a morir. Di, estoy sano luchando contra la enfermedad. Di que en vez de decir estoy débil, diré soy fuerte y estoy luchando contra la debilidad. No soy pobre tratando de ser bendecido. Estoy bendecido luchando contra la pobreza. No estoy maldito esperando a ser bendito. Estoy bendito luchando contra maldiciones. Esto quiere decir que mi boca tiene vida y muerte en ella. Yo elijo cuál hablo.
Es como cuando en tu casa tú tienes los dos grifos de agua fría y de agua caliente. Es lo mismo, puede ir para los dos lados. Tú tienes que elegir. Hay gente que elige simplemente dejar el agua apenas caliente para que no piensen que estamos locos y que quizás no seamos demasiado pesimistas. Apenas tibia. Dios quiere que nuestra boca siempre esté caliente cuando hablamos de la visión. Que escribas la visión, leas la visión y hables de la visión. Y lo último que quiere que hagamos con la visión, y lo dice aquí en Habacuc 2:2, es: grábala en tablas para que corra el que las lea. ¿Qué quiere decir esto? Una visión. Si puedo, por ejemplo, traer a Jacob, por ejemplo, si puedes pararte aquí. La visión está en el futuro. Dios no está en el presente, Dios no está en el futuro. Dios está fuera del tiempo. O sea que esta es la visión. Y este eres tú y yo ahora mismo. Así es como funciona. Cuando tú caminas, cuando yo camino hacia ti, tú comienzas a caminar hacia mí. Da un paso adelante hacia tu visión. Y tu visión de un paso adelante hacia ti. Así dice en Habacuc, dice esto: va a venir hacia ti. Quiere decir que no es que solo yo voy a ir hacia mi visión, sino que Dios lo ha dicho de una manera de que si yo estoy corriendo, Dios va a acelerar el proceso, causando que la visión también corra hacia mí. No puedo explicar cómo eso sucede, pero es lo que sucede. No es humano, no tiene una mente propia, pero una promesa y una visión de Dios. Viene a una velocidad dirigida por Dios. Ahora imagina esto, Jacob, si puedes pararte aquí. Si fuéramos solamente yo acercándome a la visión, me tomaría muchísimo más tiempo, pero la Escritura dice claramente que la espera por la visión se acortará porque vendrá, no solo si yo me acerco hacia ella, sino que la visión tiene como sus propias piernas y también está comenzando a caminar hacia mí a medida en que yo comienzo a caminar hacia ella, a medida que me acerco. Parece tanto, bueno, no eres el único que se está moviendo, tu visión también se está moviendo y va a haber una coalición con tu visión. Coalición con tu visión, no tan suave como esta. Entonces, lo que quiero darles el coraje de hacer hoy es que Dios quiere que tú te acerques a tu visión. Y como uno, por ejemplo, el ejemplo de la casa. La casa se ve construida. No se ve construida solamente porque tienes un constructor y un plano, sino porque también hay un proceso. Hacen la excavación, crean un basamento, ponen el marco, ponen todo lo que necesitan, todas las cosas, el techo. Hay un proceso que la visión hace para ir gradualmente del papel hacia algo que tú puedes ver con tus ojos. Exactamente lo mismo pasa con la visión. Si tú tienes una visión de tener tu propia casa, eso quiere decir que debes comenzar a caminar hacia ella, pero reparar tu crédito primero. Si tienes una visión de que un día te vas a casar y que un día vas a ser un maravilloso esposo, eso quiere decir que debes comenzar a ser una maravillosa esposa desde hoy. Todo tiene que encontrar su par. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que tú te muevas adelante hacia nuestra visión, que oremos hacia nuestra visión y que planifiquemos para nuestra visión. No quiere que esperemos hasta que millones y millones vengan. Dios quiere que empecemos a acercarnos hoy hacia esa visión. A medida en la que caminas hacia ella, ella comenzará a caminar hacia ti. Para algunos la visión se ve quieta. No te preocupes por la visión, preocúpate por tus pasos. Da pequeños pasos hacia adelante y encontrarás que la visión se acerca hacia ti. El problema es si no estás caminando en la dirección de la visión y si solamente estás yendo en la dirección de que tus amigos están yendo y están viendo quién hace qué y no sé qué, esas cosas normales de la vida, y tú imitas estas cosas de la tierra, entonces no estarás bien. Es al revés, tienes que imitar en la tierra lo que hay en el cielo. Dios no le dijo a Moisés: espía a los faraones y ve lo que están haciendo. Dios le dijo: ve y construye lo que quiero que construyas. No le dijo a Jesús: mira lo que los griegos están diciendo, lo que los romanos están diciendo, quiero que escuches lo que yo tengo para decir y que enseñes esto. No enseñes los libros de la gente romana, sino que enseña mi palabra. Y Dios quiere que copiemos su palabra y quiere que nos pongamos de pie, oigamos su voz y entonces así encontremos nuestra visión para nuestra vida y caminemos, 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 y cuando te cansas de caminar empieza a correr hacia tu visión.
Agrega también un poco de ayuno, un poco de ahorrar. Así puedes pagar tu deuda en adelantado. Si tú realmente quieres ir más rápido, corre. Si realmente quieres ir más rápido, no simplemente camines, corre. Si quieres una colisión más rápida, dale velocidad. Aquí es donde no tendrás un ticket de velocidad por eso. Gracias, Jacob. Corre hacia tu visión. La visión que tenemos en esta casa es la visión. No es simplemente orar, hablar, no es solamente escribir y tenerlo en pantalla. No es un constante ensayo. Esto es realmente dar la estrategia para que esto suceda. Es por eso que las cámaras están aquí. Por eso hay presencia en redes sociales. Por eso mañana voy a empezar a hacer una conferencia en Sudáfrica. Vamos a ser globales. Ayer tuvimos un servicio en Vietnam desde mi cuarto. Es por eso que esta visión no va a suceder automáticamente. Sabemos que hay una aceleración que sucede en el reino del Espíritu que no controlamos. Controlamos nuestros pasos y cuando nos cansamos de esperar por ello, Dios dice, la pelota está en tu cancha. Tú puedes correr. Si tienes un buen corazón sano, corre. Eso quiere decir, ora, haz ayuno, reza. Avanza para pagar tu deuda. Deja de vivir como un joven y empieza a vivir disciplinado. Ten la visión y empieza a orar para ello. Empieza a caminar para eso. ¿Quieres escribir un libro? Empieza un blog. ¿Quieres escribir un álbum? Crea música primero y empieza a alabar a Dios para tener el poder de creación, aunque nadie lo vea. Ten un canal de YouTube aunque nadie lo vea. Empieza a caminar hacia tu visión y cuando te cansas de caminar, corre. La coalición de la visión no va a suceder automáticamente, no porque Dios tiene un tiempo, sino porque nosotros estamos caminando hacia Él. Y lo tercero que quiero compartir, el versículo 3, es que la visión tiene un tiempo. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al final ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Ahora está diciendo que ella vendrá a ti. Ahora yo encuentro una paradoja aquí, una contradicción. No dice que no te preocupes, dice que vendrá a su tiempo, pero también Dios dice vendrá a su tiempo, espéralo. Entonces de esto quisiera hablar. La visión llegará tarde y al mismo tiempo a tiempo. Así es como Dios es. Dios siempre está a tiempo y a veces también está tarde al mismo tiempo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Es posible así. Hay personas que están viéndonos ahora en vivo. Tengo un amigo llamado Ed que le está viendo desde el Reino Unido. Él está en una zona horaria distinta porque vive en otro lugar. Porque Dios vive en un lugar distinto. Su tiempo no es siempre el mismo que el tuyo. Por eso es que en tu tiempo usualmente es diferente que el suyo. Y eso no quiere decir que Dios no pueda solucionar la visión. Es que simplemente porque vivimos en diferentes tiempos, en diferentes zonas horarias, es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 7, les dijo, mi tiempo aún no ha venido, pero tu tiempo siempre está listo. Jesús estaba aquí en la tierra, pero vivía en una zona horaria distinta, en un reino distinto. Por eso es que le decía a sus discípulos, es tu tiempo, no el mío. Pero estamos juntos, le decían. El tiempo de Dios es diferente al tuyo, lo cual significa que la visión siempre estará en el tiempo de Dios. Y usualmente el 99% del tiempo parecerá llegar tarde para tu tiempo. Yo recuerdo que estaba construyendo mi primer hogar y mi padre me dijo un secreto, me dijo, Vlad, siempre mantén dos cosas en mente. La casa tomará el doble de tiempo y costará el doble. Si puedes recordar eso, nunca te sentirás decepcionado. Oh, y cuán sabio era. ¿Tienes un plan? Bueno, multiplícalo por 2, él decía, y ahí nunca estarás decepcionado. Y quiero darles el coraje para algo sobre esta mañana. Su visión no será puntual. Tú tienes que ser paciente con ella. Tu visión, la que Dios te ha dado, no sucederá lo antes que tú piensas. ¿Cuánta gente dijo, para este tiempo yo ya estaba esperando? Para este tiempo yo ya planeaba.
Así como el rey Saúl también planeaba para que Samuel aparezca en un tiempo en particular. Y él no lo había hecho. Estoy bastante seguro de que Abraham no pensaba tener hijos a los 100 años de edad y que Israel no pensaba esperar a 40 días a que su nuevo líder los expulsara con Dios en la montaña. Ahora, en cada cosa en la que Dios está involucrado siempre llegará tarde. No es porque Él haya perdido noción del tiempo, es porque tú y yo vivimos en una zona horaria distinta. Él siempre está en su tiempo y llega tarde a la sanación de Lázaro. Lázaro ya estaba muerto y enterrado por 4 días. Jesús no estaba tarde. Todo lo que tú recibes antes vino del demonio. El demonio le ofreció a Jesús los reinos demasiado temprano. Los proverbios dicen que la herencia que se recibe rápido no dura hasta el final. Si vino antes, es una trampa. Si vino tarde, era una prueba. Si tardó en venir, lo más probable es que fue Dios involucrado diciendo, vuelve a leer esto. Dios dice, tardará, pero estará a tiempo. Estará en su tiempo. Pero más probablemente tú quizás habías proyectado un tiempo anticipado. Dios decepcionará ese tiempo que tú ya has proyectado, pero llegará a su tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Varias simples cosas. Una es, cuando la visión está tarde, no la abandones. Espera por ella. Cuando la visión es tarde, no la abandones, no tires la toalla. No seas como Saúl que dijo, yo voy a ofrecer el sacrificio de los míos. No seas como Israel. Tú sabes lo que le pasó a Moisés construyendo el becerro de oro. No seas como los 5 padres de las vírgenes y pierdas la cita con Dios. No seas como las 400 personas cuando Jesús dice, espera para la llegada del Espíritu Santo. Y ellos, después de 10 días, el Espíritu había llegado, pero solamente 120 estaban ahí, porque los demás se habían ido. ¿Cuántas personas a Dios les dio la visión y ellos la abortaron antes de que nazca? Porque se cansaron de esperar. Voy a contarte algo. Esperar es más difícil que trabajar. Esperar es más difícil que luchar. Esperar es más difícil, es la mayor lucha que harás, porque esperar es no patéticamente, pasivamente, simplemente tirar la toalla esperando. Esperar es también anticipar, es también caminar hacia eso. Aunque el reloj haya expirado, aunque haya pasado tu tiempo y tú todavía estás creyendo por eso y todavía estás esperando por eso, porque Dios dijo que no te mentirá y que seguramente vendrá. Pero se supone que tiene que haber pasado hace 5 años, hace 10 años. Yo ya estaría casado para esta época, yo ya no tendría más deudas para esta época, o ya tendría hijos para esta época. ¿Por qué no está llegando? Yo pensé que tendría una revelación para esta época. Yo pensé que para esta época había pasado y Dios dice, todavía no. Es mi tiempo, mi visión es en mi tiempo. No te apures. Las cosas llegarán, tú simplemente continúa caminando hacia esto, no tires la toalla, no te rindas. ¿Por qué? Porque seguro que va a venir. Mi Dios, va a suceder, dijo Dios. Va a suceder, dijo el Espíritu Santo. Va a suceder, dijo el Dios que te dio la visión. Va a suceder, dijo el Hijo que te dio la visión. Mi Dios, por favor, alguien dé una alabanza a Dios ahora. Y por favor, que no nos pongamos mal mientras hacemos el bien, porque en la buena temporada haremos la cosecha. Si no perdemos el corazón, si no perdemos el coraje por todo propósito hay una temporada bajo el cielo. Y en la plenitud del tiempo tiene que venir Dios y envió a su Hijo, nacido de una mujer bajo la ley. Esperemos. Un delay, una demora, te puede decepcionar, te puede sacar el coraje y te puede sacar de la ruta. Así el diablo puede derrotarte. Lo que estoy diciendo es, una demora va a ser tu mayor prueba. Porque en la demora, el desaliento viene. En el desaliento, la decepción viene. Y después de esto, puede venir un momento en el cual nos perdamos. Y por eso el diablo empieza
a darte tu mayor golpe, que es la sensación de derrota. Porque así es como pensás que vas a perder tu sueño. La visión para miles localmente y millones globalmente, no solo para nosotros, es para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta que llegue la hora. Nosotros tenemos un reloj de tiempo, pero sabemos que Dios es el que hizo la promesa. Entonces quiero darte el coraje hoy de que los sueños que tú has abandonado, las visiones que has enterrado, la visión por la que te volviste tan impaciente cuando no se cumplió y la abandonaste, quiero que recargues tus baterías hoy y te quiero decir, si tú te comprometes a sostener tu visión, aunque lo hubieras abortado, recupera la disciplina y la motivación, porque esa visión volverá, aunque eso sea eliminar una deuda o adelgazar o romper la pobreza en tu familia o ser el primero en construir una casa o ser líder de un grupo o convertir discípulos o tomar una misión o lo que sea. Tú vas a ser el autor, el artista, tú vas a comenzar tu propio negocio, lo que sea. Lo que sea que esa visión te dio y te dio ese sentido de dirección y de motivación, y lo que la mató fue la demora. Dios desde entrada dijo que va a llegar más tarde. Tu visión no murió. Nosotros no podemos matarla por sí misma, solo por recibir coraje y decepción. Por eso Dios dice en el Nuevo Testamento, en el tiempo adecuado cosecharás si no pierdes tu corazón. Dios dice, mantén el corazón ardiendo. Eso es lo que Dios dice para tu visión. Mantén tu boca llena de fe. Mantén tus emociones cargadas con la palabra de Dios, porque no va a morir. Porque tú no tienes el poder de matarla, tienes el poder de olvidarla, de abortarla, dejarla de costado, de tirar la toalla. Y yo sé lo que le pasó a este Dios. Él quizás me hizo equivocar, pero no es así. Como dijo Habacuc, no mentirá, las visiones no mienten ni mueren. Dios espera que tú y yo esperemos. Y te diré una cosa, esperar es lo más difícil que harás en tu vida. Esperar con una buena actitud en vez de rendirte. El último viernes, yo y mi esposa celebramos nuestro 10º aniversario e hicimos nuestra segunda boda. Segundo boda con la misma esposa. Y tuve que ir al banco a romper $100 para pagarle a alguna gente, y luego fui al drive-thru del banco. Y yo pensé como si Dios hubiera orquestado todo para que desarrollen el fruto de la paciencia, porque había 5 autos delante mío y estuve ahí como 5 minutos y yo abandoné. Yo estaba como, voy a ir a la estación de gas y voy a llenar el tanque y aquí no habrá nadie después. 5 minutos de espera. Y entonces estás esperando y nunca sabes cuán enfermo estás en tu alma hasta que tienes que esperar por algo. Por algo el versículo 4 de Habacuc dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Dios está hablando de gente que está enferma en su alma y que nunca estuvo viva en su vida realmente, porque su visión no vino. Yo me fui hasta a cargar nafta para hacer tiempo, a cargar gasolina, y adivina, cuando volví al drive-thru del banco había todavía más autos. Y yo estaba enojado. Y lo peor de eso es, no tenía un teléfono, entonces no podía estar distraído, tenía que simplemente estar ahí. No podía ni siquiera scrollear, no podía hacer nada, no podía sacar fotos, ni ver el Instagram, no podía hacer un video de cuán triste soy de que este banco me había estado haciendo esperar, y tenía que esperar, y luego había 2 líneas. ¿Y alguna vez hiciste esto? Cuando la otra línea está yendo más rápido, entonces me cambié de línea. Y la otra línea parece como si fuera a propósito, empieza a ir más lento. Y ahora estoy ahí como un idiota. La Biblia orgullosa dice, observa a los orgullosos en su alma. Ellos no están correctos, pero los justos serán conducidos por la fe. Dios no hará que pierdas tu tiempo. Él expondrá cada enfermedad que tienes adentro, y cuando esperas te darás cuenta de lo enfermo que estás, cuán inseguro estás. Es en esperar en que te darás cuenta cuán ofendido estás. Y como Dios no quiere hacerte perder el tiempo de espera, sino que expone todo hacia adelante y te dice, manéjalo, trabaja en esto, porque antes de que la visión se vuelva realidad,
Debemos trabajar en ti para que tú no desperdicies el cumplimiento de nuestra visión. Para ser llenado por mí, tienes que realmente recibirlo a tiempo para que puedas ser padre, para que puedas ser propietario cuando llegue el tiempo correcto. Dios va a usar la espera para construir una espina más fuerte, porque Dios no quiere un cristiano suave como un cristal de nieve, quiere un soldado cristiano y la espera va a surgir a la superficie. Aleluya.